abajo, en 12 puntos. Y logran enfriar y Entonces, concentrar el calor. enfrían con vapor. ¿Por qué con vapor? Porque el vapor está a 170 grados y la transmisión de calor que sale está a 400. Entonces logran controlar la temperatura y más o menos mantienen 250 grados. ¿Por qué no se pone una columna de agua? Porque el cambio de temperatura sería tan brusco que rompería el reactor, la plancha exterior del reactor. Pero como un equipo nuevo, que recién se instaló hace poco tiempo, trabaja en esas condiciones, ese equipo no necesita enfriamiento exterior. Entonces, en 12 puntos distintos del reactor hay estos sistemas de vapor para enfriar el reactor de la refinería. Así se está trabajando en la refinería Ahora, de la Esmeraldas. pregunta de cualquier persona es cómo recibieron en este estado el reactor si cuesta tanto dinero, qué garantías tiene, qué seguros tiene, cómo cuidar la inversión del país en la refinería. A ver, el reactor se instaló y funcionó, estaba funcionando. De cuándo arrancó esta filtración, no se sabe. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Hay muchas razones. Puede ser mala calidad del producto. Problemas con los ladrillos refractarios, una serie El de... problema es en los ladrillos refractarios. Puede ser que se golpeó el tubo, el reactor y se partieron algunos ladrillos. En el terremoto del 2016. Podría ser que en el terremoto también con los movimientos telúricos se rajaron los ladrillos refractarios. Así se está trabajando. Más bien, diría yo al revés, por lo que es un equipo nuevo, recién instalado, se ha podido poner estos sistemas de enfriamiento con vapor en 12 puntos distintos y eso permite seguir trabajando controlando la temperatura. Pero un equipo nuevo, que costó solo la torre 717 millones de dólares al país y toda la repotenciación de la refinería, 2.200 millones de dólares. No es posible que la refinería, la industria más importante del Ecuador, funcione de esa manera. Aquí esa refinería se tiene que parar, se tiene que reparar, se tiene que arreglar y tiene que funcionar como Dios manda, garantizando eficiencia, garantizando la vida de los trabajadores y garantizando la vida de un pueblo que está ahí cercano, que es Esmeraldas. Porque ¿qué es lo que pasa? No estamos aquí hablando de que estamos manejando, ¿qué le voy a decir? Algodón. No, estamos manejando combustible, petróleo y gasolinas. Así es que usted realmente está trabajando con una bomba de tiempo. Con todos los riesgos que eso entraña. Claro, ahora, terrible. yo le decía, ¿qué garantías y qué seguros tiene la refinería? A ver, la refinería está asegurada, toda la refinería. Como refinería está asegurada toda la refinería. Para temas sísmicos, para todo. Es decir, si se dañó por el terremoto, debe haber una prima que cubra. La póliza debería cubrir ese causal de terremoto. La garantía del reactor se terminó en enero pasado, en este enero. ¿Qué pasó? Porque no se renovaron las garantías. Entonces la garantía del reactor nuevo se acabó, extinguió la garantía. Por falta de pago. No le puedo decir la razón, no renovaron las garantías. Habrá que ver administrativamente quién tenía la responsabilidad de renovar las garantías técnicas del reactor nuevo. No se renovaron, en enero extinguieron. Es decir, hoy el reactor nuevo no tiene garantía del fabricante. Habría que analizar todo eso. Esperamos que al interior de la Asamblea se haga una auditoría y efectivamente se haga un análisis profundo. No son expertos en temas de hidrocarburos, pero sí tienen que buscar que los fondos públicos y el gasto de los fondos públicos tenga respuestas. Voy a pedir a la Contraloría qué examen tienen sobre la repotenciación de la refinería. Porque, Claudia, después de haber gastado 2.200 millones de dólares, la refinería de Esmeraldas debería ser un reloj suizo y no funcionar como está funcionando hoy, parchadita. Para terminar, asambleísta, hoy empiezan los debates en torno al presupuesto de este año. ¿Cuál es su consideración de un presupuesto que nos falta ya solo 4 meses para que el año se acabe? El presupuesto tiene un problema estructural en el Estado ecuatoriano. No es posible que en el año de las elecciones no se apruebe el presupuesto. Y entonces el gobierno que continúa en funciones hasta mayo de este año, resulta que trabajaba con el presupuesto aprobado en el 2016. En el 2017 no se aprobó presupuesto. ¿Cómo va a ser esto? El presupuesto es una herramienta técnico-financiera para poder más o menos tener una guía de gastos y control de los gastos, más aún en un estado que es bastante desordenado como el nuestro. Resulta que recién ahora, hoy, agosto 29, se acaba el mes, es decir, en septiembre prácticamente, se va a aprobar el presupuesto del 2017. ¿Qué presupuesto? Si ya está gastada toda la plata.
Ya se gastó la plata, no hay la plata. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es una reforma jurídica, técnica, legal, constitucional, para que todos los años, hay elecciones o no hay elecciones, tiene que aprobarse el presupuesto del Estado, pues. Y entonces poner unas condiciones. El presidente que se ve en mayo podrá gastar 1/3 del presupuesto y el otro presidente que entre en mayo tiene hasta diciembre para gastar los otros 2/3 del presupuesto, porque si no, resulta que hoy la Asamblea va a empezar a tratar la aprobación de un presupuesto donde ya se gastó todo y no hay la plata. ¿Qué vamos a aprobar? Es la pregunta que van a aprobar y además aparentemente tiene algunos errores que no están claros, que no hay claridad en deuda, que no hay claridad en gasto, que no hay claridad en ingresos. Entonces Vea, no sabemos le voy a dar aprobar. una perlita. No hay auditoría de la preventa petrolera. ¿Dónde está el dato de la preventa petrolera? No consta en el saber. presupuesto. No lo mandaron. Necesitamos saber cuál es el datito de la preventa petrolera. Porque eso es una contingencia. Esa es una obligación. Además, ¿cómo hago el cálculo por barriles de producción de barriles diarios sin saber cuántos ya están prevendidos? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto se vendió? Necesitamos cuánto se vendió, a cuánto se vendió, cuánto implica eso, porque ese es un contingente que tiene que estar registrado en el balance del Estado ecuatoriano. Así que la proforma tiene algunas cositas que hoy la vamos a discutir, vamos a ver cómo la presentan, pero el tema de fondo es un tema estructural. Se va a aprobar un presupuesto que ya está gastado. Muchísimas gracias al asambleísta César Ron. Con él hemos hablado de varios temas. Uno de ellos, importantísimo, el tema de las Galápagos, el tema de la flota china, pero sobre todo el llamado que hace él a la Armada Nacional, al Ejército Nacional, a las Fuerzas Armadas en su conjunto, de proteger este corredor que existe entre el archipiélago de Galápagos y el mar territorial. Son 200 millas que deben ser cuidadas porque es el mar adyacente y evitar que vuelvan los barcos de pesca internacional a llevarse recursos del Estado. Vamos a mirar si se da hoy la resolución por parte de la Asamblea Nacional. Además, hemos hablado sobre la situación de la refinería de Esmeraldas y también del presupuesto general del Estado. Él dice, ¿para qué se aprueba cuando el dinero ya se gastó? Son preguntas que seguramente se van a plantear esta tarde en la sesión de la Asamblea. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Ricardo Hidalgo Tolengui, quien es el rector de la UTE, para hablar sobre la situación de la universidad y la rendición de cuentas que está haciendo la Universidad Técnica Equinoccial. Las ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno
entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Hemos anunciado, damos la bienvenida al doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi. Él es el rector de la Universidad de la UTE, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quienes están presentando un informe de rendición de cuentas. Doctor Hidalgo, ¿cómo ha sido su trabajo en la universidad? Usted fue nombrado rector desde enero del año 2016. ¿Cómo avanza la universidad? Una universidad que hemos visto en la ciudad capital ha crecido, tiene muchos espacios. ¿Cuáles son los principales hitos conseguidos en estos casi 2 años? Buenos días, Claudia, y muchas gracias por la invitación. Yo empecé en la UTE el año 2002 como decano fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo. En la actualidad esa facultad tiene 2 carreras y es una de las facultades mejor evaluadas por los organismos de control del país en tan solo 15 años. Posteriormente fui electo por una amplia mayoría de docentes, empleados y trabajadores como rector para un ejercicio de 5 años que empezó en enero del año anterior. El año anterior fue bastante complejo. Tuvimos que enfrentar una situación económica difícil para la universidad. Incluso fue público que tuvimos que desvincular alrededor de 380 entre profesores y empleados, lo cual fue bastante doloroso, por cierto, pero absolutamente necesario. Teníamos un déficit de alrededor de $27 millones que en el tiempo récord de un año ha sido saneado y terminamos el periodo con un balance positivo de casi $600.000. O sea, fue un año duro, pero al final lograron sanear el balance y tener balance positivo. Tenemos un balance positivo, la situación económica está casi saneada y ahora estamos en un plan de franco crecimiento. El mercado de las universidades privadas, la nuestra es una universidad que recibe recursos del Estado para otorgar becas a los estudiantes porque el sustrato de nuestros estudiantes es de clase media y media baja desde el punto de vista económico. Es una universidad que se ha caracterizado desde su fundación hace 46 años por tener estudiantes de bajos recursos económicos. Y bueno, pues las dificultades que hemos tenido han sido solventadas con el apoyo entusiasta de los docentes, de los empleados y de los trabajadores, y yo creo que en la actualidad estamos viviendo un repunte importante de la universidad. Tenemos muchos proyectos. Uno de los proyectos simbólicos para este año es la restauración de lo que fue la antigua Clínica Pichincha. Son alrededor de 10.000 metros cuadrados en 6 edificios. Pretendemos crear el primer hospital universitario del país. Iniciaremos con 80 camas y hemos llegado a un acuerdo con una operadora internacional, una institución norteamericana, para que se dedique a la administración del hospital. Es decir, esto va a hacerse durante el 2017, el poder arrancar con las 80 camas en el Hospital Universitario UTE, el antiguo Hospital Pichincha. Exactamente. En un par de meses empezamos la restauración, la reestructuración, y aspiramos a que el primer trimestre del próximo año, del 2018, podamos ofrecer a la ciudadanía en general un hospital universitario. Usted debe conocer que en todos los países del mundo un hospital universitario es sinónimo de eficiencia, de calidad, de innovación y de investigación. No es ninguna casualidad que los hospitales universitarios sean los mejores hospitales. Hay varias fortalezas para un hospital universitario. Primero, el hecho de la docencia a estudiantes de pre y posgrado,
y además la posibilidad de realizar investigaciones con fármacos nuevos que se están investigando a nivel internacional. Y por supuesto el último, digamos, punto a destacar es que los hospitales universitarios siempre tienen tecnología de punta. Es decir, ustedes van a marcar un hito, como señalaba, aquí en el país. Usted, doctor, tiene su pregrado en cardiología, tiene un doctorado en medicina, funda la Facultad de Medicina en la propia UTE. ¿Cómo usted se vincula tanto al mundo docente y acaba siendo rector de la universidad si su profesión inicial es cardiología? Sigo siendo cardiólogo. Para mí la docencia ha sido un hobby que ahora se ha convertido en una segunda profesión. He tenido la posibilidad de hacer varios cursos de educación médica en Oxford, en Dundee, y fui, antes de ser decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, profesor fundador de la Facultad de Medicina de la PUCE en el año 94. Por lo tanto, llevamos trabajando ya muchos años en el tema de la educación. Hemos implementado estrategias o herramientas de educación absolutamente innovadoras. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que es una tendencia mundial y que es sinónimo de calidad de la formación del médico. En este caso, este paradigma lo que hace es, le deja al profesor en un papel de facilitador y es el estudiante el gestor de su propio aprendizaje. Por otra parte, hemos implementado a través de un centro internacional de investigación en medicina basada en evidencias, que es el Centro Cochrane, del cual yo soy fundador hace 10 años, hemos integrado al currículum la práctica de la medicina basada en evidencias, que es un movimiento internacional que lo que hace es destacar la práctica científica de la medicina, dejando de lado el empirismo o la experiencia y dando paso a las grandes investigaciones de estudios clínicos y de metaanálisis. Usted hablaba de la crisis que superaron el año pasado cuando usted empieza su gestión como rector. ¿Cuál es la situación actual de la UTE? ¿Cuántas carreras están ustedes ofreciendo al mercado ecuatoriano? ¿Cuántos estudiantes tienen? Tomando en cuenta lo que usted señalaba, ustedes buscan o apuntan a estudiantes de recursos bajos y medios. Así es. En la actualidad, entre los programas presencial, tanto en los campus de Quito, que son 2, como la sede de Santo Domingo, tenemos más de 16.000 estudiantes y ofertamos una treintena de carreras en las áreas, digamos, más estratégicas que están en relación con la planificación y el desarrollo nacional. Entonces, esta es una universidad en franco crecimiento. Cuando yo me hice cargo de la universidad no teníamos ni un programa de posgrado aprobado por las autoridades de control. El año anterior, en tiempo récord, hemos conseguido la aprobación de 6 programas y ahora hemos creado una unidad de innovación, una dirección de innovación que está trabajando en 8 carreras de pregrado y en una veintena de programas de maestría y de especialidad. ¿En base a qué van armando las nuevas carreras de pregrado y las de especialidades? ¿Cómo ustedes identifican la necesidad del país, de Quito, del mercado en general, para ir dando nuevas ofertas de estudio? Las autoridades reguladoras, las autoridades de control, son las que determinan cuáles son las áreas prioritarias en función de los análisis que se hace a nivel del país sobre las necesidades de los distintos profesionales. Pero además de eso, tenemos un departamento de estudio de mercado que nos da una idea sobre cuáles serían las carreras de más alto impacto. De esa manera hemos conseguido en este momento, como le comento ya, tener un paquete de nuevas ofertas educativas. El tema es que la Universidad Ecuatoriana está obligada a la innovación. No podemos continuar ofreciendo las mismas carreras tradicionales. Se necesita ofrecer prácticamente carreras que están siguiendo la tendencia regional, digamos, de Latinoamérica y también las tendencias mundiales. Usted pone énfasis y nos ha contado varios temas en el mundo de la medicina, el tener un hospital docente es importantísimo. ¿Qué otras áreas han ustedes investigado? Fuera del micrófono usted decía, lanzamos un satélite. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo están llegando a acuerdos también con otras academias y universidades del mundo? Tenemos varias líneas de investigación. En Ciencias de la Salud hay 5 centros de investigación que en este momento están liderando
protocolos de estudios que van desde las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades tropicales, las enfermedades que tienen una carga genética, las enfermedades raras, y tenemos además un centro muy fuerte de investigación en mecatrónica en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias. El 14 de agosto se marcó un hito para la Universidad Ecuatoriana. La UTE se convirtió en la primera universidad en lanzar un nanosatélite al espacio, que en este momento está funcionando. Ayer estábamos haciendo el último seguimiento, estamos por alrededor de la órbita 700. Este es un satélite desarrollado... Perdóneme, ¿qué significa órbita 700 para quienes no tenemos idea del tema de satélites y lanzamientos? Ha dado 700 vueltas alrededor del planeta, está transmitiendo información. Básicamente estamos haciendo análisis sobre el comportamiento del clima. Usted sabe que el tema del cambio climático es un tema ahora de gran interés y estamos trabajando en ese sentido. Este es un trabajo colaborativo con la Universidad de Kursk, que es la Universidad del Suroeste de Rusia. Se viene trabajando desde hace varios años ya, y yo creo que es un gran orgullo y un triunfo para nuestro país el tener un satélite. Usted sabe que hubieron dos antecedentes que no son de muy grata recordación para varios ecuatorianos. Que no son de grata ecuatorianos. recordación, porque hubo, claro, también un poco de manipulación política, y la ciencia y la política no van mucho en la mano, pero estamos muy orgullosos de que el satélite está en órbita y de que está transmitiendo, y pienso que durante el año y medio que lo vamos a tener en órbita tendremos una valiosa información que nos permitirá desde ya continuar con investigaciones. Ahora bien, en Ciencias de la Ingeniería tenemos otro centro muy potente. La UTE ha decidido desde mi administración volcarse a la investigación. Le comento que en el año 2016 hemos triplicado las publicaciones del año 2015. El día de ayer, un par de docentes de la universidad nuestra, de Ciencias de la Salud, presentó un trabajo en el Congreso Europeo de Cardiología sobre el uso de anticoagulantes, que es un trabajo que definitivamente va a cambiar la manera del enfoque del manejo de los pacientes que tienen problemas cardíacos, cardiovasculares en general. Es decir, ustedes están dedicados a investigación y a presentar análisis propios ya como país, como universidad, al mundo entero. ¿Hacia dónde quieren proyectarse, doctor? Ustedes están presentando rendición de cuentas ahora. ¿Cuáles son los objetivos del próximo año, de los próximos 5 o 10 años como Universidad Ecuatoriana? Desde el nacimiento de la universidad tiene un enfoque eminentemente social. Nuestro target son los estudiantes que por distintos motivos no pueden entrar a las universidades públicas. A pesar de que somos una universidad cofinanciada por el Estado ecuatoriano, y en esta ocasión hemos ofrecido 1000 cupos a la CENESID, nosotros tenemos un nicho específico. Son los chicos de bajos recursos que no pueden entrar a las universidades públicas. Nuestros aranceles son de los más bajos del país. Y por lo tanto, el enfoque que queremos darle a la universidad es un enfoque eminentemente social. Pero además, como ya le había manifestado, queremos posicionarnos como una universidad de investigación, y por supuesto, el enfoque social va de la mano con el trabajo en la comunidad. Tenemos un programa de vinculación con la colectividad muy fuerte. Por ejemplo, nuestra Facultad de Arquitectura, que es de las más jóvenes de entre nuestras facultades, está trabajando intensamente con el gobierno autónomo municipal de Chamanga. Se ha hecho un levantamiento completo ya de la zona del desastre, año pasado, efectivamente, y en la actualidad estamos ya en una fase de implementación y de diseño arquitectónico para dar soluciones habitacionales, pero no solo las soluciones habitacionales. El proyecto dirigido por la decana Miriam Larco es muy ambicioso y quiere realmente involucrarse en un ordenamiento territorial para hacer de esta pequeña población que ha sido tan devastada por el terremoto de abril del año pasado, un ejemplo de planificación urbana. Doctor, ¿cuándo inician clases? ¿Cómo conseguir información para el público que nos mira y para sus hijos, para los chicos? ¿Cómo lograr tener información sobre las carreras y cuándo arrancarían clases ustedes? Tenemos una información completa en la página web de nuestra universidad.
es www.ute.edu.es. Ahí se encuentran informes pormenorizados de cada una de las carreras, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, las materias más importantes que tienen que aprobar y por supuesto primero tendrán que presentarse a un examen de admisión. Todavía estamos en periodo de inscripciones, el examen arranca el 11 de septiembre, los chicos tienen todas las posibilidades de acudir a la universidad. El Departamento de Admisiones, conjuntamente con el Departamento de Mercadeo, han organizado una oficina en donde se les va a dar toda la información a los chicos, posibilidades de financiamiento. Al ser nosotros una universidad que recibimos fondos del Estado ecuatoriano, estamos ofertando becas con esos fondos para aquella población que está en el quintil 1 y 2, es decir, que son los más vulnerables. Tenemos el gusto de comentarle que hemos sido premiados el año anterior por la CENESID por ser la universidad más inclusiva del país. El año anterior graduamos por primera vez en un grado de licenciatura a una niña con un síndrome de Down. Tenemos realmente un grupo muy importante de estudiantes de provincia, indígenas, afroecuatorianos. Es una universidad abierta que sigue las tendencias mundiales en cuanto a la democratización del acceso a la educación. Y finalmente iniciaremos el mes de octubre las actividades ya académicas. Es una oportunidad maravillosa que usted me da para invitarles a los estudiantes, a los graduados de los colegios e informarles que una universidad como la nuestra es una universidad que lo que pretende es que los chicos no pasen los 6 o 5 años en la universidad, sino que trasciendan durante su permanencia en la misma y que con la formación que tienen, le comento que en el último año entre profesores con maestría y PhD, el 97% de nuestros docentes lo cual demuestra la calidad requisitos. En la educación que ustedes están impartiendo. Estamos trabajando durísimo en la mejora de la calidad de la universidad en cuanto a lo que ofertamos. Tenemos unos laboratorios realmente de primera y le invito cordialmente para que conozca porque nuestro campus occidental, que es uno de los campus más bellos que hay en el país, tenemos 2 hectáreas con una vista maravillosa, una infraestructura muy bien puesta, unos laboratorios muy bien equipados y creemos que de a poco el sueño que tenemos es convertir a la UTE realmente en una universidad de primera. Vamos a estar pendientes. Queremos agradecer la presencia en estos micrófonos, en Radio Sucesos y Telesucesos, del doctor Ricardo Hidalgo Tolengui. Recordamos que él es el rector de la UTE, Universidad Tecnológica Equinoccial. Con él hemos hablado de varios temas, la rendición de cuentas, un año duro que vivieron en el 2016, pero el compromiso de la universidad de continuar investigando, formando, capacitando a las nuevas generaciones. Ellos buscan especialmente trabajar con jóvenes de escasos y medios recursos, dar una mano a la población, demostrar la importancia de la academia en nuestro país, generando nuevas carreras, nuevos espacios con excelencia académica. Gracias nuevamente al doctor Ricardo Hidalgo. Recordamos que si quieren encontrar más información pueden ingresar en la página web www.ute.edu.es. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor César Robalino sobre temas económicos y financieros. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Frente a la vida, con Juan Diego Umpierres. Amigos, soy Juan Diego Umpierres. Es un gusto que siempre nos acompañemos mutuamente a las 6:30 de la tarde, por supuesto a través de Radio Suceso 101.7 aquí en Quito, y siempre aquí frente a la vida, ponernos en contacto con grandes personajes, con historias que acarician el corazón, pero sobre todo buscando siempre que sea un espacio de transformación, de conciencia, para entender y valorar este milagro maravilloso que es la vida. Aquí, justamente frente a la vida, tenemos historias que captarán tu atención y elevarán
activarán tu conciencia para hacer de este trazo siempre un viaje maravilloso. 6:30 de la tarde, no te lo puedes perder, por supuesto, a través de tu señal de Radio Sucesos. Yo soy Juan Diego Gutiérrez. Frente a la vida, de lunes a viernes, de 18:30 a 19 horas. 101.7 Radio Sucesos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise domingos 19:30. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al economista César Robalino para hacer un análisis económico-financiero de este gobierno. Él, fuera de micrófonos, nos decía que 4 meses estuvo fuera del país, acaba de regresar al Ecuador. Quisiéramos, economista Robalino, ver cuál es su visión. 4 meses afuera, casi 120 días, estamos por cumplir 100 días del actual gobierno. ¿Qué cambios ha visto entre que se fue y regresó? Gracias por la entrevista. Vea, yo le digo que yo no veo ningún cambio ni toma de decisiones en la parte económica y financiera por parte del gobierno actual. Yo veo que el presidente Moreno se está atrasando en la toma de decisiones económicas. Y eso es lamentable. Le ha dado prioridad, entiendo yo, al tema político, al tema de relaciones entre el gobierno actual y Alianza País. Él es el presidente del partido. Yo he visto con buenos ojos, en forma muy positiva, esta apertura del presidente al diálogo con empresarios. Hay como 20 y pico de mesas que están chequeando varias cosas, representantes de agricultores, mineros, banqueros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que le recomienden al presidente una serie de temas, etcétera, etcétera, en materia tributaria, agrícola, laboral, etcétera, etcétera. Eso es positivo, no digo que no. Es positivo también que hoy por hoy, desde la presidencia, no se despida odios, como el gobierno anterior y el presidente anterior, o la persecución a las personas que no están de acuerdo con el gobierno y que critican al gobierno, como era anteriormente, o la hostilidad a los empresarios privados y a los banqueros. No hay, eso es muy positivo. Es decir, hemos Pero el mejorado diálogo el clima y el ambiente. en la forma, en el clima, en el ambiente. Pues los empresarios no van a hacer inversiones adicionales a las que vienen haciendo mientras no vean cosas específicas y concretas. Es positivo que el ministro Campana se vaya a hacer una especie de roadshow a nivel internacional para explicarle a la gente afuera, a los inversionistas, oiga, vea, este es Ecuador, aquí hay buenas posibilidades de inversión, etcétera. Pero ¿dónde están todas aquellas marcos legal diferente al anterior que estimule al empresario privado nacional e internacional a hacer inversiones mucho mayores? Ahí se programa que van a haber inversiones del sector privado muy importantes hasta el año 20. Y yo digo, ¿qué hay atrás de esas estimaciones? ¿Dónde está la política económica? ¿Dónde están los incentivos tributarios o de tipo laboral para que los agentes económicos digan, ok, ahora sí, veo certidumbre, ahora sí tengo más confianza, voy a meterle 10 millones a este proyecto, 5 millones más y crear más empleo? No veo eso. Entonces, el diálogo positivo, felicitaciones al presidente actual, pero tiene un límite. Hay que tomar decisiones. Y sin entrar
a enviar proyectos de ley a la Asamblea, el presidente podía haber hecho ciertas cosas simples que están en su facultad. Por ejemplo, el impuesto a las divisas. Hay una serie de insumos que se importan por parte de los exportadores ecuatorianos privados y están pagando cuando pagan esos insumos al exterior. Eso es perjudicial al sector privado exportador, pero el presidente puede detectar esos insumos, la partida arancelaria, ¿verdad? Y decir, con un decreto, se exonera de esto. El gobierno anterior, el presidente Correa, lo hacía en un par de veces, una vez que sentía la presión de los empresarios y de los exportadores. Está en la facultad del presidente hacer eso. ¿Por qué no lo hace? Entonces yo digo, ¿por qué no lo hace? Esperando que las mesas le digan, haga esto. Un gobierno no se mueve así, pues. Entonces yo digo, ahí el presidente Además, la ha perdido. preocupación es, usted dice, un gobierno no se mueve así, ¿y qué ocurre con los tiempos que tenemos? ¿Qué ocurre con un presupuesto general del Estado del año 2017, que estamos casi acabando, que recién se va, en teoría, a discutir hoy y tal vez a aprobar en esta semana? Fíjese, he chequeado ligeramente el asunto, pero lo que veo, la impresión que tengo, es que se va a aprobar un presupuesto en que hay sobreestimación de ingresos y hay una subestimación de gastos. Por ejemplo, las recaudaciones esperan que suban en tanto nivel. Han bajado las recaudaciones por la cuestión de los impuestos arancelarios que han bajado por las salvaguardias, ¿no? El país está paralizado, el Producto Interno Bruto no va a crecer como el gobierno cree y eso afecta a las recaudaciones. Por otra parte, el presidente tiene un plan que lo anunció en campaña y que lo va a hacer, entiendo yo, a la firmeza en que defiende. En el plan del buen vivir, plan de vivienda. El plan toda una vida, en fin. 80.000 viviendas, creo, un poquito más, año a año, durante los 4 años de su gobierno. Suponiendo que el costo de construcción con materiales baratos, de buena calidad, sin el terreno, cueste $10.000, ¿sí? ¿Cuántos son esos? De 40 metros la casita, supongamos, ¿sí? 800 millones de dólares. Y 70 o 60% de eso serán un regalo a la clase de pobreza extrema, ¿sí? ¿Está en el presupuesto una asignación de recursos para cuántas viviendas? Yo no veo en el presupuesto todavía eso. Es una cantidad enorme. Qué bien, desde el punto de vista de la solidaridad humana. Extraordinario. Pero lo que pasa es, ¿cómo lo va a financiar? ¿De dónde va a sacar la plata? Eso no está claro. Se anuncia de que están vendiendo tales y tales cosas, etcétera. Por ahí sale el gerente de inmobiliaria, algo así, dice 110 millones de dólares, se bajan los salarios de los altos funcionarios y eso dará 30 millones, 140, por ahí 60 Vendemos más. un avión de los dos. Exacto. 200 millones máximo, póngale usted. Y tan solo ese proyecto de vivienda anualmente será por lo menos 800 millones de dólares. Entonces significa que vamos a agregar más al déficit, ¿verdad? Vamos a agregar más subsidios. No aguanta más subsidios el país. Hay que concentrar los subsidios en una parte y comenzar a tomar decisiones para eliminar los otros subsidios. Pero eso no genera un costo político alto cuando durante las campañas se ofreció no eliminar subsidios. Lo que yo diría públicamente al presidente es que tiene un capital político, por lo que he chequeado una serie de encuestas que dicen 70, 80% de aceptación, etcétera, etcétera. Pues bien, hay que usar el capital político, pues. Si no, la economía se le va a ir de las manos, pues. Está muy bien, por ejemplo, el tema de la corrupción, que diga a todos sus ministros, señores, chequeen lo que ha pasado en el gobierno anterior, en definitiva, sin decirlo en forma explícita, y si hay corrupción, denúncienla. Extraordinario. Bien, felicitaciones, de acuerdo. Oiga, pero hay que ir a la toma de decisiones, pues, concretas en economía. La economía no puede seguir esperando. Los empresarios no van a invertir como uno supone que deben invertir. Se supone que van a haber estímulos tributarios. Hay que cambiar el marco legal del sector minero, en la que hay buenas posibilidades de inversión, por supuesto. Y ahí se proyecta que va a haber X millones de dólares en minería. Oiga, pero el sector minero fue maltratado por el gobierno de Correa. Pero, economista, ¿cómo lograr lo más importante, que es confianza? Es decir, que genere las medidas necesarias el señor presidente de la República, pero al mismo tiempo que
ecuatorianos y extranjeros confíen en el país y confíen que las medidas van a mantenerse y no cambiar el siguiente año o el siguiente semestre, dependiendo de los avatares políticos que tenemos. Hay una serie de elementos. Lo clave es generar confianza, bajar ciertos temas, como usted mencionaba, el famoso impuesto a la salida de divisas, sobre todo cuando se invierte en capital e inversión para producir temas de exportación. Pero ¿cómo generar confianza? Fíjese. ¿Qué factores para Ahí, que usted invierta, ya. que los ecuatorianos invirtamos y los extranjeros inviertan? Para orientar al país, a los agentes económicos, a los hogares, a los empresarios, dentro, fuera del Ecuador, se requiere el programa económico. Y el programa económico no existe. No existe, por eso digo que la estructura económica, financiera, toda la política económica, sigue siendo la misma. Los mismos señores que estaban con el señor Correa, de ministro, de asesor, siguen alrededor del señor Moreno. Entonces, ¿usted cree que ellos, que colaboraron con el gobierno anterior, tomando decisiones totalmente inadecuadas a la economía, para la creación de empleo, etcétera, etcétera, ¿ustedes creen que no se va a oponer si el presidente quiere hacer tal o cual cosa? Entonces, tiene que deshacerse de todo esto. Tiene que provocar una crisis de gabinete y sacar todas esas personas. ¿Por decisión de él o porque Pero- ellos buscan renunciar? El fin de semana vimos que 3 de sus Sí. asesores renunciaron, pero por decisión de ellos, no por solicitud del presidente Moreno. Bueno, el presidente Moreno tiene que moverse, no hay más remedio, y hacer el programa económico y decirle al país, este es mi programa en 4 años, en esta área, en esta área, en esta área, en esta área, etcétera. Y de esa manera dar los mensajes concretos. Y aquí están los proyectos de ley que van a la Asamblea Nacional en función de mi programa. Y aquí estoy firmando tales decretos presidenciales en mis facultades dentro del programa. Mientras eso no exista, los empresarios dicen ¿a dónde va? Los hogares dicen ¿a dónde va esto? Por ejemplo, les cuento una cosa. Una idea interesante que salió del gobierno. Repatriación de capitales. Interesante la idea. Hace 30 años creo que se hizo en Argentina y fue exitoso, ¿sí? Entonces dicen, mucha gente sacó la plata al Ecuador, legítimamente, ¿sí? Pagando el 5%. Y yo la pregunta que siempre hice al gobierno anterior y ahora es, ¿por qué salió la plata? ¿O por qué hay mucha plata en el colchón de los ecuatorianos? ¿Por qué? ¿Usted cree que todavía hay plata en los Sí, colchones? sí, sí. Ya le cuento lo que yo veo en los boletines del Banco Central sobre ese particular. ¿Por qué? Desconfianza en la política económica del gobierno anterior. La amenaza a desdolarizar la economía. Con el dinero electrónico, luego le puedo decir algo y que voy a sugerir algo concreto, porque no solamente hay que comentar criticando de buena fe al gobierno pasado, anterior, sino que hay que sugerir algunas cosas específicas, ¿no? La gente decía, Correa, por las necesidades de dinero, va a desdolarizar la economía, porque necesito que el Banco Central imprima billetes, como era anteriormente en el Sucre. Y la gente decía, oh, tengo que proteger mis ahorros, pues, y es lógico. Pues. Hogares que han trabajado 30, 40 años y tienen un ahorro de 200, 300 mil dólares, tienen que protegerlo, pues, ese patrimonio. Dijeron, saco Además, mi de plata. por medio ley de plusvalía y otras leyes que Inconveniente, que tiene que eliminarse el impuesto a la plusvalía. Pero le digo, imagínense, entonces la gente dice, ¿qué hago? Saco la plata, pues, si tengo un contacto pagando el 5%, o voy al colchón. Punto. De esa manera no corro riesgo. Entonces, la gente también que tiene la plata afuera, o que tiene el colchón, que está esperando tener más confianza ¿Y para por que qué la plata usted vuelva. dice que esta información usted además la analiza y la puede entender en base a los informes del Banco Central, de eso que Fíjese. la gente tiene, o afuera o en el En colchón el de último dinero? boletín que he leído al regresar al país, veo que hay lo que los economistas y los monetaristas llaman las especies monetarias en circulación. ¿Qué significa eso? Son los billetes de $1, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 que usted tiene en su bolsillo, por cualquier motivo. No en el banco, en el bolsillo, en la caja fuerte o lo que sea, ¿sí? Eso está, en el último fecha que vi, 14 mil millones de dólares, tendiendo hacia 15 mil millones. Y el gobierno también anunció que esa es una preocupación, ¿sí? Eso implica, si la masa monetaria y liquidez total de la economía está en 48 mil millones, el 30% es una monstruosidad. Pero ¿por qué hacen los ecuatorianos eso? ¿Por qué? No tienen confianza todavía, no vuelve la confianza, no obstante con un nuevo gobierno, porque no ven las cosas concretas y específicas. Entonces, en el proyecto de ley que están preparando, deben incorporar algo de eso para que vuelva la plata a los bancos. Yo le decía a 2 banqueros amigos, ¿no? Imagínense
que tengan confianza los hogares y salgan 5.000 millones de dólares de afuera, que vuelvan, o del colchón. 5.000 y vuelvan a los bancos. Con esa cantidad enorme de plata que hacen los bancos, a expandir el crédito. El crédito es como la sangre en el cuerpo humano. Falla la sangre, hay problemas en el cuerpo humano. Así mismo en la economía con respecto al crédito. Entonces sería extraordinario. Entonces esa es buena idea, hay que completarla y hay que mandarla. Y hay que pero dar medidas y cuidado, tranquilidad. cuidado, le cuento, cuidado en forma pública, digo, a alguien se le ocurra decir, bueno, vamos a prohibir que los banqueros en ventanilla paguen más de $5.000 en efectivo. Ese es un error. Nosotros hacemos la plata con nuestros ahorros legítimamente ganados, lo que querramos. O la tenemos en el banco o la tenemos en el colchón. Porque ahora tenemos el colchón, tiene que desaparecer las razones y el gobierno tiene que entrar a dar confianza, pero medidas concretas, como una política económica sólida que se aparte del gobierno anterior para crear empleo, etc. Mire, unas proyecciones que he visto últimamente al llegar del Banco Central del Ministerio de Finanzas hasta el año 20, dice que el Producto Interno Bruto en promedio en los próximos 4 años va a crecer al 1.7% anual, en términos reales, sin inflación. La población crece al 1.5%, más o menos. Y el otro creo que es 1.7, 1.8. Bueno, ¿qué significa? Significa que el gobierno espera que en su periodo, 4 años, el cuasi estancamiento económico en el estándar de vida, los gobiernos no programan eso. Los gobiernos programan que la economía crezca del 3 al 4%. Los ciudadanos que no programen eso, que el país crezca y no se mantenga con parámetros no tan buenos. Usted también quería decir algo sobre el dinero electrónico. ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo observarlo? Dinero electrónico. Yo veo positivo, muy positivo. Yo cuando fui presidente de la asociación me opuse terminantemente a que el gobierno hiciera un monopolio de esto. Yo recuerdo al señor Borja, que era presidente del Banco Central, y él me decía, César, los bancos van a crear dinero como el año 1910, 1920 en el Ecuador, que los bancos creaban billetes como en otras partes del mundo. No, te explico. Lo que en ese entonces llamaban billetera electrónica. Te explico. No quiso creer eso. Y luego vino el señor que está en Miami, huido, familiar del expresidente, ¿cómo se llama? Pedro Delgado. Y me dijo, César, no se preocupe, yo entiendo esto bien, pero esto es una decisión presidencial. 2 semanas me llamó y después de 2 semanas me dijo, decisión política, aquí no cabe conversación, ni diálogo, ni discusión, César. Monopolio del Estado vía Banco Central del Ecuador y los banqueros tienen que colaborar, si no los castigamos. Así, de frente. Y le dije, bueno pues, gracias, pero esto no va a funcionar. Y los banqueros no van a colaborar. Entonces habrá un enfrentamiento entre la banca y el gobierno de Correa. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería Correa, mi querida amiga? Y siempre se lo dije al gobierno anterior, financiar el déficit fiscal emitiendo dinero electrónico. Y eso sería terminar con la dolarización. Recuerda que vino un ministro griego que duró 3 meses, equivocación de alguien del gobierno de invitar a ese señor. Fue un fracaso en Grecia este señor. Lo botaron del empleo. ¿Por qué? Porque el programa del ministro frente al primer ministro de Grecia era salirse del euro. Y el primer ministro dijo, tú estás loco, lo botó del empleo. Y vino a decir al Ecuador, desháganse del dólar y pongan la moneda sucre nuevamente. Error de quien nos invitó, ¿verdad? Porque eso creó más incertidumbre. Entonces, cuando el presidente actual dice, no, eso va a pasar al sector privado, a la banca, y vamos a hablar con los banqueros. Entonces, aquí viene una idea. Una sugerencia, no le va a gustar a los banqueros amigos, que yo los respeto y los aprecio mucho a todos ellos. Pero para que tenga éxito este nuevo medio de pago, dinero electrónico que le llaman, ¿sí? Al dárselo a los bancos, ahí ya hay más confianza, pero eso debe ser gratis. Los banqueros deben dar ese servicio gratis por 2 años. ¿Para qué? Para que penetre más intensa y extensamente. Y eso a su vez, gratis y generar confianza, que cualquier medio pero de eso, pago fíjese, electrónico tenga respaldo físico. Exacto. Pero eso usted sabe funcionar como una nota de débito, porque eso implica que usted carga $100 en su celular y paga con eso. Los $100 le debitaron de su cuenta y tiene la plata en el celular, así es que ahí hay un respaldo 1 a 1. Pero lo que pasa es que si eso tiene éxito, como yo veo, si hay esas 2 cosas, gratuidad por 2 primeros años, y los banqueros tienen que hacer esa cooperación. Esa es mi sugerencia concreta a los banqueros y al gobierno.
Entonces, eso permitirá que la gente diga, junto a otras cosas más, ¿no? Ok, saco mi plata en mi colchoncito y lo meto a los bancos. Eso sería fabuloso. Pero para eso que hagan los hogares se necesita varias cosas, pues no es solamente hablar, está bien hablar, bien. Oiga, los hechos específicos, las medidas concretas, las acciones concretas que no las veo todavía. Y mientras se atrase más el presidente, la economía va a seguir estancada y no habrá creación de empleo. Y ese es un problema político. Todo gobierno, cuando hay desempleo, sigue la pobreza extrema, se convierte en problema social y problema político. Nadie quiere problemas políticos para el nuevo presidente. Yo como ciudadano tampoco quiero. Pero presidente, muévase, tome decisiones. Usted como presidente está en facultades para tomar ciertas cosas y las otras, prepare los proyectos de ley necesarios, urgentes, hacia la Asamblea Nacional. Pero previamente eso provoque una crisis de gabinete. Deshágase de toda la gente de Correa que está alrededor suyo. Muchísimas gracias al economista César Robalina. Es muy claro al decir que luego de que ha estado 4 meses fuera del país, alaba la posición del señor presidente frente al diálogo, a dar apertura, a generar nuevos climas, pero él economía al presidente a que tome medidas rápidas. Si el tiempo no pasa en vano, hay que tomar medidas, decidir qué pasa con los sectores productivos, generar, de acuerdo al economista Robalino, una crisis de gabinete y acabar de sacar a aquellos que manejaron la economía por los 10 años anteriores y tener claridad en mandar proyectos económicos urgentes a la Asamblea, generar nuevas medidas y, lo más importante, generar confianza en el país para que los ecuatorianos saquen el dinero de los colchones, lo pongan a trabajar y se genere inversión que redunda en nuevo trabajo para el país. Gracias nuevamente al economista César Robalino. Antes de despedirnos, queremos recordar que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía, y también volverles a invitar. Mañana se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Ecuador Sinfónico dirigida por el maestro Ricardo Monteros en el Parque Gabriela Mistral. Este concierto dará inicio a las 6 de la tarde, mañana miércoles 30, y todos los miércoles habrá conciertos gratuitos en el Parque Gabriela Mistral, en la zona de la Mariscal, junto a las Torres de Almagro. Nos vemos mañana, esperamos que ustedes nos acompañen a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con RT Russia Today. Sucesos Internacional por Telesucesos, Canal 29. A continuación, Cocinando con Carmine. Clasificación A. Apto para todo público. Telesucesos, Canal 29 presenta Cocinando con Carmine. Signore, buongiorno.
benvenuta alla nuova temporada Cucinando con Carmine. ¿Por qué una nueva temporada? Porque ya empezó el invierno, la lluvia, todas estas cosas. Eso es una nueva temporada. Habíamos tenido el sol por muchos meses y ahora es tiempo de lluvia, que la disfrutan. La lluvia es válida también. No nos olvidamos que sin la lluvia no hay verde. Y sin verde no hay cocina. Cocinar